Doctor Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de este país, ¿cómo le va? Hombre, muy bien, muy buenos días, Antonio, a Ana María y a todos los televidentes que nos acompañan. ¿Está usted sin corbata? Pues a veces toca, ¿no? Ah, claro, hoy es viernes, sí, se quitó el uniforme. Me quité el de dotación. De dotación. Ana María era el de dotación de la Unidad Nacional. Óigame, ¿se va de viaje o qué? Claro. Sí, claro, tengo que ir a visitar familia, tengo que ir a visitar amigos y este domingo estaré en un pueblo muy lindo, sí, en la puerta del macizo colombiano. Mira el privilegio que tiene uno de poder recorrer el país. sí. Sí. Voy a estar en la sierra. ¿Qué nota? Que haya La Sierra Cauca. una perturbación electoral gravísima y usted va a observar eso, claro. La gente habla de que cuando terminaron las elecciones hubo unos resultados atípicos muy extraños y hubo una gran revuelta y terminaron quemando la registraduría, cosa que pues no celebro, Claro que censuro, pero de todas maneras ahí pasó algo Es muy muy raro. diciente. Es muy diciente. Y entonces se va a repetir las elecciones y obviamente voy a acompañar a Eduardo, que es nuestro candidato. Ok, bueno, empecemos por la anécdota, porque pues es una anécdota, pero pues hizo noticia. Ahorita acabamos de pasar una nota en Una ese anécdota sentido, terrible. en que veíamos a los senadores Liscano y Velasco, del Partido Liberal ambos. No, Liscano el de la U. Liscano de la U. ¿Y eso no es lo mismo, no? Unidad Nacional, Unidad Nacional. Bueno, indispuestos y contrariados naturalmente Toda la por razón. una agresión que les produjo un personaje un provocador. ¿Qué fue lo que pasó? Repítanos la historia, doctor Velasco. No, básicamente estábamos debatiendo el ascenso de los señores Generales. oficiales generales. Se había generado un debate frente a uno de ellos, el señor brigadier general Martínez, Sí. y me parece que en un acto de responsabilidad, un grupo mayoritario de la comisión dijo, mire, no tenemos elementos para negarle el ascenso al general Martínez y podríamos cometer una terrible injusticia Negándoselo. negándoselo. Una de las hipótesis investigativas es que todos los anónimos y todo lo que se le ha hecho a él en la prensa puede ser de sus propios enemigos. Él está haciendo unos combates muy fuertes contra los Úsuga, contra unas bandas muy complejas. Entonces no se lo neguemos, pero tampoco tenemos los elementos porque el ministerio no nos ha entregado los elementos para decir que todo eso que ha llegado es falso. Entonces podríamos ser irresponsables. Entonces la solución creo que era salomónica. No abordemos el ascenso. Cuando estábamos en eso, vamos entrando a la comisión, un muchacho que hace parte de una de las UTLs de Centro Democrático comienza a tuitear y a contarle a la gente que hemos derrotado el ascenso de Jean Martínez, Liscano y yo, y que eso confirma nuestra relación con los Úsuga y con Valenciano y yo no sé qué tantas cosas, y entonces que estamos aliados al narcotráfico por haber tomado esa decisión que entre otras cosas no era de los dos, una decisión en donde estaba el senador Cepeda, la senadora Nidia, el senador Carlos Fernando Galán y todo eso, y entonces nosotros le llamamos la atención a él. Yo de todas maneras quiero aclarar que nunca sospeché de que los señores senadores del Centro Democrático estuviesen atrás de eso, y así lo dije al inicio. Mire, yo tengo profundo respeto, me parece que ese es un muchacho fanático, tiene antecedentes complicados, ¿no? Él fue el que agredió a un periodista de Telesur, y cuando hablo con los periodistas me dicen que ha tenido insistentes problemas incluso con una periodista de Noticias 1, o sea, todo aquel que diga algo en contra de lo que él piensa, termina agredido, y eso no está bien. ¿Lo van a demandar? ¿O es darle Pues mucho? yo veo a Liscano muy en esa tónica. Yeah. Yo he tratado, yo creo que con la sanción que estoy seguro que tomará su jefe, la senadora, y ella es parte de una UTL, yo creo que esa sanción será muy fuerte y espero que aprenda. Es un tipo muy joven, una ¿Cómo se demanda llama? lo puede... Bueno, Él. Ni sé. Ya. el ciudadano X. NN. Oiga, pero doctor Velasco, antes de entrar al tema del plebiscito de la paz, que son temas trascendentales, para cerrar esto, hay como una especie de antecedente y como un ambiente ahí raro, yo no sé si será idea de uno desde fuera. Por ejemplo, su colega Roy Barrera se agarró con su colega Macías del Centro Democrático, se dijeron cosas durísimas ya a nivel de senadores. En términos de oposición de la extrema derecha uribista y de los sectores de la Unidad Nacional, ¿está muy tensa la cosa por el proceso de paz
o son eventos allí normales? No, yo sí creo, son eventos normales del debate, pero Antonio, yo sí creo que nosotros tenemos que desescalar el lenguaje. Sí, sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno cree que no, pero mucha gente está viendo esos debates. Entonces no es un buen mensaje, como se los dije. Hombre, aprobemos el plebiscito para la paz en paz. Sí. O sea, no es un buen mensaje que seamos tan agresivos, entre otras cosas. Porque la idea es que cuando salgamos a defender el plebiscito para la paz, busquemos que en este país se desarmen no solo los que están armados físicamente, sino que se desarme la agresividad. Nosotros nos hemos vuelto muy agresivos, de verdad. Y en este país tenemos que recordar circunstancias históricas que de la agresividad verbal a otras cosas es muy fácil pasar. Entonces, yo particularmente cuento una anécdota que les estaba contando por fuera de cámaras. En algún momento se frenó el debate porque el Centro Democrático, que es una oposición legítima de derecha, claro, elegida por los ciudadanos, claro, digo, un momentico, nosotros no tenemos garantías para salir a defender el no. Y yo dije, mire, la calidad de una democracia no es que tantas garantías tiene quien gobierne, sino que tantas garantías le dé a la oposición. Entonces, claro, venga, claro, siéntense y generen las garantías. Pues los artículos de garantías para el no en el plebiscito lo redactó el vocero del Centro Democrático y me parece que eso está bien. Que van a que el Estado tiene que financiar Sí. el no, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, Es ya una listo, posición entramos respetable. al tema. Sí, Ana, perdón. Pero venga, sáqueme de una duda. ¿Cuáles son los argumentos que tiene el Centro Democrático para oponerse a que se revise la hoja de vida de este general? A ver, Dicen que es un héroe. sí. Pero ¿por qué no revisarle la hoja de Entonces, vida? ¿Qué dicen? los héroes el ser un No. héroe implica que uno no puede haber cometido No, a ver, irregularidades. ¿cuáles son los argumentos? Primero, que puede ser un montaje de sus enemigos a los que está combatiendo. Es un argumento respetable. Sí, Sí. puede ser. pero Tan eso respetable es que nosotros dijimos en una carta que le ponemos al ministro, si nosotros negamos el ascenso, podemos estar cometiendo una injusticia. Claro. Pero si lo aprobamos, También. podemos ser irresponsables. Entonces, fue ese, ¿no? Y de alguna manera hay una acción, digamos, que es muy propia de su pensamiento, de su filosofía, de un apoyo irrestricto, por encima de todo, a las fuerzas militares. Yo sí creo que hay que apoyarlas, pero aquí hay un elemento claro. A ver, ¿de dónde viene el control que hace el Senado de la República al ascenso de los generales? Mire, la esencia fundacional del Estado es la seguridad. Sí. Para eso, pues eso fue lo primero que nos reunimos los seres humanos, para darnos seguridad. El monopolio de la fuerza. Exacto. Entonces uno le entrega a la policía, a las fuerzas militares, las armas. Solo ustedes pueden tener las armas en esta sociedad y es obvio que el pueblo, representado por sus senadores, tiene que estar revisando continuamente quién tiene las armas, especialmente por los antecedentes que hemos tenido. Claro, claro. O es que sea, ha habido- entonces yo sí creo que el Congreso hizo bien y creo que es un gesto que lo acerca a la opinión cuando un Congreso puede decir, un momentico, estudiemos bien esto, no nos dejamos presionar. Vámonos con el tema del plebiscito y un poco por la parte externa del plebiscito. Las FARC dicen que no lo aceptan, pero en la práctica lo tienen que aceptar porque no hay ninguna otra posibilidad dentro de la institucionalidad que la generación del plebiscito, así como no pareciera haber otra distinta a la Comisión Especial Legislativa. Es decir, ¿usted cree que esa decisión que tomó ayer la Cámara y que la refrendó lo del Senado con muy mínimos cambios, es un hecho cumplido con las FARC? Es decir, que ellos... No, a ver, Antonio. Sí. Las FARC, a ver, esa negociación está en una mesa. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se tomen en esa mesa. Allá no se ha hablado de sí o no plebiscito, ¿no? No, Eso sí, no. claro, está en ese debate. Está en ese debate. Entonces, en esa mesa vienen las FARC y dicen, nosotros queremos una Asamblea Nacional Constituyente. No cualquier asamblea, la que ellos quieren. Una asamblea corporativa, en donde básicamente casi que ellos definen quiénes son los de la Asamblea Constituyente. Eso muy seguramente no lo va a aceptar la sociedad colombiana y las otras fuerzas políticas. Va el gobierno y le dice, no, la mejor manera de refrendar popularmente es preguntémosle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hemos hecho en La Habana y la gente votará sí o no, y ese es el plebiscito. Entonces nosotros tenemos un instrumento listo.
La FARC insiste en la Asamblea Constituyente. Se lleva a la mesa y saldrá alguna conclusión. Yo espero que esa conclusión sea el plebiscito. Y ya está listo. Pero es que no hay más, es decir, En pragmáticamente. mi concepto no hay más. O sea, tienes de acuerdo, pero nosotros tampoco, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que recordar que los acuerdos de paz se rigen por un principio de bilateralidad. Sí. O sea, no podemos imponer. Claro. Tampoco puedo salir yo como presidente del Congreso a decir, señores de la FARC, es que esto es y nada más. No, un momentico, esta es nuestra propuesta, estos son nuestros argumentos, estúdienlos, que yo creo que ellos van a terminar entendiendo el contenido, entre otras cosas, porque es que un plebiscito va a tener un elemento muy interesante, es la posibilidad pedagógica en el debate de salir a explicar los Pero, acuerdos. doctor Velasco, frente ya a un hecho cumplido como es la aprobación, ahorita pasa a la Corte Constitucional, lo firma el presidente. ¿Qué opción No, Antonio, de discusión puede haber en La Habana? No, sobre Antonio, el plebiscito dice el presidente podrá, no deberá. ¿Qué? ¿Sancionarlo? Podrá convocar a un plebiscito. Ok. O sea, el presidente tiene la herramienta. Claro. Ahí verán si la Entonces, usan o ustedes no lo que después. hicieron fue cocinar la sopa y a ver si se sirve o no. Bueno, sí. Exactamente. De alguna manera. Ahora, yo creo que se va a servir. Sí. Senador, una de las razones de las FARC para oponerse al plebiscito es que no es vinculante. Y sin embargo, en el texto quedó claro que el plebiscito será vinculante. Sí. ¿Usted me ayuda a dilucidar aquí qué fue? ¿Sabe que yo ese artículo lo voté, no? ¿Por qué? Y lo voy a explicar, porque es inconstitucional. A ver. Antonio. Los acuerdos de La Habana implican reformas constitucionales. Sí. Y el constituyente del 91 nos dijo, mira, hay 3 maneras de cambiar La Constitución. la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente, Referendo. referendo o el Congreso. Acto legislativo. Punto. Sí. Sí. Una ley estatutaria como la que aprobamos ayer no, No puede podrá. crear un cuarto mecanismo, que es plebiscito. O sea, eso un constitucionalista, O sea que es el hecho de que sea vinculante se cae ahorita para en la mí, Corte. yo creo que sí. Vinculante legalmente. Para mí, ¿qué tipo de vinculación genera el plebiscito con un sí? Una vinculación, Antonio, política. Eso es. Política. O sea, si a mí el pueblo colombiano me dice, mire, acoja los acuerdos y yo represento al pueblo colombiano, ¿qué tengo que hacer? Es una vinculación política, que es distinto. Porque usted no puede convertir al plebiscito en referendo. Claro. Ya. No se puede. Y con ese artículo lo está convirtiendo en referendo. Pero usted sí, me perdona Ana María, conceptualmente está de acuerdo con que sea vinculante. No, claro, pero Pero políticamente. explique rápidamente qué quiere decir vinculante, porque hay gente Vinculante es que Ana, dale. si el pueblo colombiano dice sí a los acuerdos de La Habana, el Congreso tiene que acoger los acuerdos. Ahí está. O sea, Y el Estado. Sí, el Estado, general. porque Sí, tiene razón, el Estado. tiene razón. Porque este no es una negociación de un presidente, es una negociación de un Estado, Con todos sus poderes. con todos sus poderes, y así tiene que ser, y así debe ser respetado. Pero, senador, venga que es que ya me surge una pregunta adicional. Uno no podría pensar que el plebiscito lo que hará es lo que tiene que hacer un plebiscito, es decir, darle legitimidad política a un accionar. Eso es lo que hace el plebiscito. Luego, estas funciones especiales del presidente le permitirán acortar el camino para que la reforma constitucional se haga en el Congreso como está previsto. Más rápido. Más rápido, pero es de cualquier forma el mecanismo de reforma constitucional que ya está previsto, entonces no sería inconstitucional. No, perdón. Porque cuando usted va a hacer un mecanismo de reforma constitucional a la cual el Congreso está obligado a acoger un texto, Pero para debate pierde o no. pierde un principio, pierde el principio del debate democrático. Entonces, claro, porque si a usted convierte el Congreso, si vuelve el plebiscito vinculante legalmente, En un lo tramitado. convierte en una notaría. Sí. Doctor Velasco, bueno, Y le hago otra pregunta, Ana María, piénsela. ¿Y usted con qué razón va a ir a decir, por ejemplo, al Centro Democrático que no está de acuerdo con el acto legislativo para la paz? Es que ustedes tienen que Aprobar. aprobar. No, ellos tienen derecho a hacer el debate. Claro. Yo creo que lo que le da... A ver, ¿cuál es la fuerza del plebiscito que es gigantesca? Y además yo creo que van a salir millones de colombianos a decir, sí, o que acabemos esta guerra. El elemento vinculante es que cuando el presidente esté produciendo sus leyes por decretos Especiales. facultativos que le estamos dando en una reforma constitucional, esas leyes van a tener una fuerza gigantesca, porque no solo es la fuerza legal, sino la fuerza política que precedió esas leyes. Cuando el Congreso esté haciendo unas reformas constitucionales en un fast track, de manera más rápida,
cuando lleguemos a la Corte a estudiar esa reforma constitucional, le dije, ¿por qué le hicieron así? Vea, señores, que ahí tenemos 6 millones de colombianos diciéndonos Claro. que acojamos los acuerdos. Claro, O sea, constituyente Bueno, primero. doctor Velasco, justamente de los millones de colombianos, trataron ayer en la Cámara de medio cambiar la disposición que se firmó en el Senado, que se aprobó en el Senado, en el sentido de que el plebiscito, debe incluir solamente, hay que decirlo, al 13% de la población votante, 4 y pico millones de votos, por el sí, por el no sumados. Trataron de cambiarlo, entonces dijeron, no, hagamos una cosa, si es por el sí, tiene que ser el 60%. Todo eso lo fueron tumbando. Y hay gente que ha dicho, con algún criterio, no solamente del Centro Democrático, que es una visión aculillada y mezquina restringir a un 13% solamente, pero que al mismo tiempo es comprensible que se está garantizando una aprobación, así sea echándole machete al censo electoral. Antonio, A ver. arranquemos. En Colombia ha habido, en los últimos años, en este siglo, 20 procesos de paz. Sí. ¿Qué proceso de paz se ha refrendado? Ni un hito. Ninguno. O sea, a mí me parece que el presidente Santos se la juega. Sí. Se la juega el salir a preguntarle a los colombianos si lo que él ha hecho como presidente, que además en mi concepto estaba legitimado, es que él recibió Con la reelección. más de 8 millones de votos diciéndole vaya haga la paz. Sí. Entonces él sale y dice, bueno, hice la paz, me acompañan en lo que yo decidí y mis voceros acordaron en La Habana. Segundo, acordemos esto, el umbral que queda no es un umbral entre votos negativos y positivos, se necesita al menos 4.400.000 votos por el sí. ¿De votos? Por el sí. ¿Así? Claro, son 4.400.000 por el sí. Si salen 4.401.000, uno por el no, o sea, sale 4.399.000 por el sí. No pasa. Y 0 por el no pasa. Ay, O sea, bueno. no es, y uno por el no pasa. No, un momento, ahí sí, Ay, tenemos bueno. hay que aclararlo. Es decir, un no umbral se por el trata sí. de que haya, por ejemplo, 2 millones por el no y 200 No, por señor. el sí. No, señor. No son votos efectivos, sino votos por el sí. sí. Hijo de puchica. O sea, es un tema. O sea que el 13%, entendiendo que podría es haber, por el sí. podría haber tranquilamente 7 millones, 8 millones, puede ser el 20, el 25, pero al menos 4.400.000 por el sí y que sea mayoría. Cristo, el que no es Dios sino ministro, dice que llegan a 10 millones de votos tranquilamente. ¿Usted cree en eso? 10 millones de votos sigue siendo poco, es el 30% Pero del censo electoral. Pero sí. yo sí creo y él lo ha venido planteando. Además usted le entiende, cosa que es bien importante. ¿A Cristo? Imagínese. Están hablando del lenguaje muisca. Ana María me decía Ah, por sí. fuera del micrófono que eso ya se habla de nuevo, que es un debate político entre Navarro y Cristo. Senador, venga, ¿de dónde se sacaron el 13%? ¿De dónde salió ese Eso numerito? no, ¿Por mire, qué esa cifra, sí? El esas cifras son 13 es mágico. arbitrarias. ¿Ah, sí? Mire, esas ¿Se la cifras- sacaron del a mí me- sombrero? ¿Y sí, eso quién fue, Roy? arbitrarias. A saber. Mire, no sé, La verdad. en mi concepto debería ser sin umbral, o sea, salgan todos los colombianos Sí. y voten. Salga y lo la que mayoría, salga. salga lo que salga, y Pero la mayoría. El plebiscito Pero requiere un les dio- umbral de votos válidos. Por sí o por no, pero válidos en teoría. No, el plebiscito necesita que al menos el 13% de los votos en este válidos caso, sean por del el sí. censo electoral sean por el sí. Antes del 13%, ¿cuál era la situación? El No, en el 50%. plebiscito se hablaba del 50%. Del 50, exacto, es que es una reducción. No hay nada Sí. O sea, gigantesca. el 50% implicaría Por sí, no. Sí. que tendría que tener 16 millones de votos el sí. Sí. Imagínese. No, eso no los ha tenido ni siquiera. No, no, Nadie. no los tuvo Santos para ganarse la No, presidencia. No. Santos y Zuluaga Junticos. unidos Sumados no llegaron. tampoco. Es que voy a decir una barbaridad, Santos y Zuluaga juntos no hacen la democracia a este país, que es fundamentalmente abstencionista. Bueno, No, pero le digo una cosa, no dice una barbaridad. Yo lo dije cuando me posesioné como presidente del Senado. Sí. Dije, en el gobierno se expresa quien ganó. En el Congreso se expresa todo el país. Todo el país, sí. Es que así sin duda. es, así Bueno, es. el otro tema, otro de los temas de lo aprobado anoche en la Cámara, es el tema de las facultades, ¿no? Esos decretos que va a poder emitir el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, al compás de lo que vaya ocurriendo y de las necesidades del país en materia de paz. Entonces, para entender didácticamente, están esas facultades, pero también se va a establecer la Comisión Especial Legislativa.
¿Qué va para un lado, qué va para lo otro en términos de la aprobación de las necesidades del proceso de paz? A ver, comencemos haciendo un poquito de futurología. Sí. Vaya notando esto que le digo. Yo creo que esa comisión legislativa No. come pavo este año, pero no el otro. Ah, ¿qué quiere decir eso? No doctor? llega a diciembre. No llega Es decir, al que- otro diciembre. que A este la, sí la- llega. la- la línea que tiraban algunos sectores, incluida ahí la izquierda, por ejemplo, en el sentido de que si existe el Congreso, ¿para qué otro? Yo creo que allá vamos a llegar. Donde hay representación. Allá vamos a llegar. Y entonces las FARC, ¿qué van a decir? Si No, ellos no, no. hacen parte Yo creo, del que, Congreso. yo creo que a las FARC le interesa más que toda la refrendación, que toda la implementación la haga un Congreso elegido por cerca de 20 millones de votos, Sí. en donde está la oposición de derecha, en donde hay una oposición de izquierda favorable a los acuerdos, evidentemente, en donde están los verdes, en donde está la Unidad Nacional, en donde está Opción Ciudadana, en donde están representantes indígenas, en donde está todo el país. ¿Cuál es, a ver, qué es lo que se está pensando? Se firman los acuerdos, se explican los acuerdos y viene el plebiscito. Sí. Y los colombianos, yo espero, y voy a salir a hacer campaña, aunque 60 años más de guerra. Ay, no. No, No, eso es- Ay, no. o sea, salgamos de esto. Sí. Salgamos de ya acuerdo. de esto. Entonces, Y después vemos. el plebiscito dice sí. Entonces viene al Congreso y dice, bueno, ahora sí, implementen los acuerdos. Entonces, Ahora sí, señor bueno. presidente, hay que hacer estas leyes. Si son leyes ordinarias, el presidente saca un decreto, Y firma. saca las leyes y las manda al Congreso para revisión, para que le den una especie de sí, no, Un es aval. como una revisión de decretos, un aval, exacto, un aval. Hay que hacer unas leyes estatutarias y hay que hacer unas reformas constitucionales. ¿Cuáles son las leyes estatutarias? Las que desarrollan los derechos fundamentales. Sí. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Los que tenemos por el simple hecho de nacer en la especie humana. Tenemos derecho a la vida, Al agua. tenemos derecho al agua, o sea, tenemos unos derechos fundamentales. Esos que desarrollan los derechos fundamentales los tiene que estudiar la comisión respectiva. ¿Cuál es la primera? Y la reforma constitucional, la primera. Y eso pasa a la Corte Constitucional Para revisión. para revisión y queda implementados los acuerdos. A ver, hagamos como una especie de premonición, si usted lo quiere así. Un par de ejemplos, por ejemplo, doctor Velasco. Están entrevistando a Regina Once ahora. No, sí, sí. Sí, me está pidiendo que haga futurología. Y a Moreno de Caro. Venga, un par de ejemplos de cuáles podrían ser dos decretos prototípicos que podría pedir el presidente o sancionar A ver, el presidente el presidente en términos dice- del proceso de paz, por ejemplo. O sea, el presidente para entender dice- para qué sirve eso. Para el desarrollo rural se crearán unas zonas especiales de desarrollo rural que serán financiadas así, 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 punto. Entonces, ese es un decreto. Y es un Para la decreto de ley desmo- ordinaria. Le pongo el otro. Para la desmovilización y dejación de armas de las FARC se crearán unas zonas especiales de acuerdo Es probable, con lo sí. negociado en La Habana, que serán estas. Sí. Sí, es probable. Esa Esa es es una ley ley no ordinaria. Eso no es estatutaria. ni Sí. ¿Qué hace el estatutaria. Congreso ahí? Sí, no. Lo mira. Viene y Lo recibe y vota. Dice, ¿estamos o no estamos de acuerdo con esa ley? ¿Qué pasa Punto. si dice no estamos de acuerdo? O sea, que no es que el presidente haga lo que Poseemos quiera. problemas. Que no es que el presidente haga lo que quiera con esas facultades, sino que No, está tienen que sujeto enviarlas, también tienen que enviarlas al Congreso. y a la Corte Constitucional. Para Ya, revisión. Claro. Oiga, pero qué tan graves son esos problemas en caso de que de verdad, por ejemplo, con el tema de las zonas que mencionaba Antonio hace un segundo, el presidente hace su ley, se la manda al Congreso, en el Congreso votan y ese día amanecieron todos súper furibistas y dicen, nada, el 70% de los que votaron dijeron, eso no nos gusta. Mire, quienes acompañamos al señor presidente y su propuesta y quienes hicimos campaña Unidad Nacional. para elegirnos, salimos a decir, Sí. vamos a defender los acuerdos de paz. Bien. No podemos ser incoherentes. O sea, ahora, hay un elemento adicional. Sentados allá en La Habana, hay unos señores que en mi concepto son muy Fantásticos. respetables. Sí. O sea, es una delegación seria. Son muy Está buenos. los señores generales, unos tipos serios. Está De la calle mismo, de la calle, Sergio está Sergio Jaramillo. Jaramillo. O sea, una gente seria. Hay unas señoras también muy serias haciendo el trabajo. Ellos no van a traernos unas cosas irresponsables, absurdas. O sea, pero es evidente. Si los mandamos, nosotros no los mandamos a la bodeguita del medio, ni a que pasearan en La Habana. Los enviamos a que nos representaran y que representaran el Estado en unos acuerdos. Y cuando traigan los acuerdos, tenemos que acompañar los acuerdos. Bien.
Bueno. Yo sigo con susto, pero bien. Sí, sigue con susto. Sí, sí, a mí me da sustico que otro se nos tema caiga esa vaina. de lo aprobado ayer. Las garantías, ¿en qué? Sí, ya nos lo dice usted en términos porcentuales, lo que implica 4 millones de votos, pero ¿en qué consisten esas garantías? Además de una cosa que parece obvia, que es la financiación del sí y el no por el Estado, que paga ya, y habrá habrá plática por cada A ver. botico del sí y el no, esa es otra. No, eso no. Ah, bueno. No, eso sí, no, eso no. A ver, garantías. Sí. Una que me parece muy importante y es el control a la publicidad estatal en los momentos del debate Cero, electoral. un mes antes nada, han dicho, ¿no? Campana. O sea, a mí me parece importante. Segundo. ¿Y entonces qué va a hacer Valgalleras, perdón? Venga. Pues no, hombre, esperemos que se mejore. Sí, No, Pero digo, que por la mejor. publicidad, porque perdóneme, usted que es pues, cercano a Vargas Lleras, a mí la sensación de que me da el vicepresidente es que es una valla publicitaria política que va por todo el país, a veces inaugurando, a veces no, pero él es como una valla. Una valla que tapa la verdad que está detrás. Maledicencia de uno, doctor Velasco, no se ocupe en comentar eso. Bueno, entonces, Entonces la Esa es que publicidad anota porque política. está buena. En algún momento se usará. Bueno, listo. Oiga, entonces es la publicidad política estatal la que está controlada, pero quienes hagamos No. publicidad por fuera del Estado. No, perdón, la publicidad estatal, eso de que Toda. las casas, de que el Serpilo paga. Vargas Lleras. Ajá, ojo que en el Estado no hay una sola valla, hay varias vallas, ¿no? Entonces esa vaina Sí, pero hay que una sale- chequera grandota que está endosada al vice. hay una más grande que está saliendo a todos los departamentos ¿cómo se llama? Con ¿Cristo? tarimas y con tarimas y 50 Sí. y entonces eso paga mucho ser pilo, ir a esas reuniones y toda vaina. Entonces todo eso se frena. Con la que se hace la de la Todo eso se frena. Un mes antes. Un mes antes. Bueno, a los que quieran salir a proponer el no o la abstención, hay que darles televisión. Sí, de acuerdo. O sea, Democracia. acceso a medios, pues, Sí. lógico. Que Y expongan financiación igualitaria. Bien, Si el Estado va a darle un peso al sí, tiene que darle un peso al no. ok. O sea, fíjate que Sí. se genera ahí. Sí, está bien. Sí. Y eso de alguna manera no lo traía y en la plenaria del Senado fue presentado por el Centro Democrático y Está le quiero bien. decir, yo particularmente, Sí. de alguna manera, frenamos el debate, nos tocó reabrir un artículo, reabrimos el artículo, hicimos el acuerdo y se metió eso ahí. Está bien. Y hay una cosa que estoy observando aquí como la letra precisa, y usted lo decía, pero es chévere que la gente lo entienda didácticamente, y usted ya lo expresó, pero hágale por ese lado. Y es que esto se convocará única y exclusivamente si se acuerda en La Habana. Sí, claro. Eso no es que Claro. esté ya dictaminado. No. El presidente podrá, Servir la sopa. claro. Servir la sopa, sí. Y eso sale si en La Habana sale ese acuerdo. Yo esperaría que sí. Doctor también. Velasco, a propósito de La Habana, ha habido intemperancias, ¿no es cierto? Nada muy grave. El general Mora, en una posición que no es la de él, que es la posición del gobierno nacional y la posición de la mesa negociadora del gobierno, ha puesto unos, la gallina ha ponido, ha puesto unos puntos muy precisos, un par de cosas notorias. Uno, la negación a los territorios de paz de las FARC. Las FARC acaban de decir que no les entendieron bien, que ellos la propuesta la tienen que digerir también con ellos. Y la otra, pues la intocabilidad, aquí nos inventamos esa palabra, de las fuerzas militares. Las FARC responden diciendo, ustedes no nos han entendido, tenemos que debatir eso. Ese predicamento, que puede ser mucho menos delicado que el punto 4 de justicia transicional y en consecuencia de participación y todo eso y de las FARC, ¿cuál le cree usted que puede ser esa solución ¿A dónde van a estar las FARC? ¿En Mire. qué condiciones? ¿Aislados de sus bases? ¿O cómo es la vaina? No, mire, Antonio. Sí. Primero, yo creo que hay dos espacios de debate en los acuerdos de paz que se hacen en La Habana. Primer espacio de debate, el debate interno de la mesa. Sí. Ese debate, Está yo creo que bueno. va más avanzado. Y el segundo debate es el debate ante la opinión pública. Que no debería hacerse a mi modo de ver. Entre menos, o sea, no, hagámoslo los que no estamos en La Habana. Sí. O sea, acá, pues, obviamente, imagine cómo le vamos a decir a la gente que no diga nada, ¿no? pero Pues, no claro, los metamos, pero no metamos a los que están en la pero los que están en La Habana deberían mantener ese debate Calladito. interno allá, callado. Y estoy hablando también con las FARC. Claro. O sea, no Claro, los solo dos. los negociadores Claro. del gobierno. Ahora, en estos días, un periodista de un
medio de comunicación regional salió y me dijo, pero senador, ¿y usted cree que es justo que en ese proceso de paz estos señores guerrilleros que han cometido tantas barbaridades vayan al Congreso, una justicia transicional? Le dije, señor, ese es el acuerdo de paz. Eso no es un sometimiento a la justicia, nosotros no los derrotamos. Evidentemente el Estado avanzó mucho. Intentó derrotarlos. No, y avanzó mucho. En los últimos años avanzó con una política muy fuerte. Uno podrá estar de acuerdo o no con la política de seguridad de Uribe, pero avanzó en materia de seguridad, digámoslo. Con dos políticas, una política y una parapolítica, pero bueno. Pero avanzó. Entonces, doctor Velasco. Pobrecito, oiga, cómo lo mete usted en esas camisas. Oiga, ¿tiene tiempo para ver una notica? A ver, veámosla y porque ahora me toca ir para el... Sí, ya, para el aeropuerto. Bueno, en el centro de Bogotá está nuestro compañero Freddy Naranjo y vamos a pulsar las reacciones y las declaraciones que tuvo a bien dar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Freddy, hágale, por favor. Así es, buenos días. El ministro Cristo se mostró muy satisfecho por la aprobación en cuarto debate del plebiscito para la paz. Aquí explica cada uno de los principales puntos de este proyecto. Primero, la aprobación de un mecanismo extraordinario, un plebiscito especial para la paz que fija unas reglas excepcionales por una sola vez para que los colombianos, como lo prometió el presidente Santos, puedan ir a las urnas por primera vez en la historia de este país frente a unos acuerdos de paz y decirle sí o no a los acuerdos que se firmen en La Habana. En segundo lugar, se ha cambiado el concepto de umbral de participación que está vigente hoy en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana por un umbral de decisión, es decir, que se le pone un mínimo de colombianos que tienen que salir a votar por el sí para que el plebiscito sea válido, para que los acuerdos sean aprobados. Un mínimo del 13%, que según el censo electoral actual es alrededor de 4,5 millones de colombianos que tendrán que salir a votar por el sí y que esos votos tendrán que ser superiores a los del no para que el plebiscito sea aprobado. En tercer lugar, se incorporó una norma que le da garantías a todos los sectores, a los partidarios del sí y no, de acceso igualitario a los medios de comunicación, y durante los últimos 30 días de la campaña del plebiscito habrá una pedagogía del gobierno nacional para que todos los colombianos conozcan en su integridad los acuerdos de La Habana por los cuales tendrán que votar. A última hora también se introdujeron cambios con respecto al tema de las campañas por el sí y por el no y en lo que respecta a la publicidad. Se aprobó todo el tema de condiciones de igualdad, de acceso a medios, y simplemente al final se había cometido la imprecisión de decir que el Estado financiaría los partidarios del sí y del no, lo cual obviamente consideramos que no es conveniente, y hoy en día en la Ley de Participación Ciudadana, que es la ley general en materia de participación, no se contempla esa financiación. El ministro dice que es muy optimista y que cree que los colombianos saldrán masivamente a votar a las urnas, y él estima que podrían ser unos 10 millones de votos por el sí. Con garantías que se dará tanto para los partidarios del sí como para los partidarios del no, con acceso igualitario a medios de comunicación para que se pueda hacer una campaña histórica para el país. Esta será la campaña más importante para los colombianos en los últimos 50 años porque va a significar el fin del conflicto. Y estamos seguros que el plebiscito va a tener una participación masiva, vamos a tener más de 10 millones de votos de participación a favor de la paz de Colombia, y yo creo que eso va a significar un quiebre histórico para el país, para Colombia, para la posibilidad de construir la paz que todos los colombianos venimos anhelando desde hace tantas décadas. El ministro dice que no teme a la revisión que hará de este proyecto la Corte Constitucional, y ahora solo resta la conciliación por parte de la Cámara y el Senado. Información desde el centro de Bogotá. Vuelvo con ustedes a estudio. Gracias, Freddy, muy amable. Presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Entonces, habrá, sí, una publicidad por el sí y por el no, que tendrá una financiación del Estado. Claro. Lo que se suspende es la publicidad institucional del Estado colombiano, digo, el gobierno nacional. Digamos, la propaganda del gobierno. Exacto. ¿Y por qué se suspende la propaganda del gobierno? Porque la idea es que con la chequera de la publicidad no trate de direccionar intereses privados para que apoyen
Es decir, igualdad de Pero, condiciones. por ejemplo, ustedes, la gente de la Unidad Nacional, liberales, Cambio Radical, no estamos tan seguros, pero bueno, y el partido de la U van a estar en las calles No, yo particularmente yo sí voy a recorrer abanderando el país el sí. pidiendo a la gente que vote por el sí, claro. Con mucho respeto por aquellos que digan que hay que votar el no. Claro. Oiga, y manejando un poco, o manipulando, si se quiere, los cronogramas estos de la paz, uno podría pensar que si a bien lo tienen una decisión conjunta de la mesa y el presidente llama al plebiscito, ¿eso como para cuándo sería? Mayo, junio. Mayo o junio, es decir, tendríamos que haber pasado por la firma del acuerdo de paz necesariamente. Oh, claro, porque es que usted no puede Y refrendar unos acuerdos si no están firmados. y ya las FARC estarían en determinadas zonas que todavía no sabemos Muy probable. y seguramente también trabajando políticamente por el sí. Seguramente. De la mano de Sí, habría que ver. Habrá que ver. Si han hecho dejación de Puede armas, ser. sí. que salgan y hagan la campaña. Pero si tienen las armas, en este país no podemos aceptar política De armada. acuerdo. Doctor Velasco, ¿y cómo vamos a hacer para volvernos a ver si esto se acabó? Aquí salimos como Pepa y Guamas. Oiga, sería como chévere ver esto. ¿Ustedes no le podrían poner un poquito de sabor al canal institucional? Hablemos. Hablemos. Eso sí, píntela como quiera. Píntela que yo la coloreo. Mire, doctor Velasco, mi hoja de vida. Bueno, doctor Luis Fernando Velasco, me están diciendo que en el máster hay como 10 hojas de vida. Venga, muchas gracias. Feliz vuelo a Cali. Nos vemos pronto, doctor Velasco. Muy gentil chévere por el haber estado por programa. acá.